desarrollando en el libro del Apocalipsis. Amén. Así que la vamos a invitar para que vayamos ahí, hermanos. Libro del Apocalipsis, vamos a leer unos versículos y vamos a estar continuando. Gloria al nombre del Señor. A su nombre. Apocalipsis capítulo 15. Gloria a Dios. Dicen amén cuando estén por ahí, hermano. Vamos a estar leyendo del versículo 3 en adelante. Gloria al Señor. ¿Estamos? Dice la Biblia: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Hasta ahí. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. En tus manos colocamos el estudio de esta noche. Permítanos que podamos estar atentos y podamos percibir tu palabra, y que al estudiarla, Señor, podamos ir también asimilándola, Padre, para nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano. Bueno, ya sabe, ¿verdad?, cómo entonces son desarrollados los estudios, ¿verdad?, tranquilamente, pero con el oído atento, hermanos, porque como lo hemos dicho desde que comenzamos el libro del Apocalipsis es un libro que debe de provocar mucho gozo en los creyentes. Quizá va a provocar mucho susto y terror en la gente que no cree en Dios. Y como nosotros a lo largo, pues ya llevamos más de un año que empezamos a estudiar el libro, y ahí vamos ya casi terminando. Pero como cuando empezamos, ¿verdad?, vimos, hermano, que muchas veces parece algo complicado el adentrarse a estos temas, ¿verdad?, porque pareciera ser como que no tiene mucho que dar a la iglesia. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en la iglesia del principio, es decir, la iglesia que comenzó allá con los apóstoles, pues este libro era de mucha esperanza, hermano. ¿Por qué? Bueno, porque estaba hablando acerca de que el mal no duraría para siempre. Y para nosotros también, que hemos alcanzado los tiempos finales, también debe ser un libro de mucha alegría, hermano, y de gozo, porque en este libro pues ya hemos visto que el tema central es la victoria de Jesucristo sobre el mal. Amén. Es decir, que quien triunfa al final no es Satanás, el diablo, es el bien, Cristo. La gente del mundo se pregunta, una de las preguntas favoritas de la gente afuera es: si Dios existe, ¿por qué no hace algo para detener el mal? Si de verdad Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Tantos niños abandonados, muriendo de hambre, tantos asesinatos, abortos, esto y lo otro. Si Dios existe, ¿por qué no hace algo? Si es tan bueno como dice. Y lo que el libro nos revela
es que Dios tiene un plan, hermano. Tiene un plan y efectivamente va a hacer algo. Va a hacer algo. Entonces, porque estamos ahorita hablando de los juicios que Dios va a traer en la tierra. ¿Ven? Estamos en medio de la gran tribulación, ¿verdad? Ya analizamos todo eso. ¿Qué es lo que estamos observando ahorita? Ya estamos entrando o casi por entrar a la última serie de juicios que se relatan en el libro y que son los más duros, hermano, los más severos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estoy diciendo? Esta es la justicia de Dios. Es decir, Dios va a hacer justicia. También la gente pide justicia, Dios va a hacer justicia. Pero Dios es, hermano, justo y perfecto. Entonces, que Dios no hace nada a la carrera, ni hace nada improvisadamente. Dios tiene un plan. ¿Amén? Hay alguien que pregunta, ¿verdad? Pues, ¿por qué Dios no de una vez destruye al diablo? ¿Verdad que parece bien lógico eso? O sea, si Dios es todopoderoso y Él mismo fue el que creó a este ángel que después se volvió malvado, ¿por qué simplemente no lo mata y se termina todo? Se oye bien fácil, pero con toda la incredulidad que hay hoy en día y todo lo que se mueve en contra de Dios, eso no sería suficiente para que la gente creyera en Dios, porque ahí sí lo tomarían como tirano. Es como en una ocasión, en un salón de clases, estaba el maestro dando su clase en la pizarra y explicando, y por allá un alumno de esos que se creían de los más aviondos, ¿verdad?, de los más profundos, y criticándole al maestro que él no sabía esto y lo otro. Y entonces había alumnos que le decían al maestro: maestro, cállale la boca ya, maestro, sáquelo. Entonces el maestro con sabiduría dijo: no, mira, ven para acá, muchacho, le digo. Si de verdad tú crees que tú sabes más que yo, pues ven tú y resuelve el problema. Y entonces vino el muchacho y estuvo tratando de resolver el problema y al final no pudo. De esa manera toda la clase se dio cuenta quién tiene la verdad y la razón. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? O sea, Dios no le corta la cabeza al diablo, por decirlo de una manera, no acaba con él, porque si él lo hace, entonces el mundo va a decir: bueno, no le dio chance. Como sabemos que el diablo al final sí nos ofrecía algo bueno. Entonces, ¿qué está dejando Dios? Que la gente se dé cuenta por sí misma a quién le conviene más servir: a Dios o al diablo. Porque Dios no hizo robots, ¿verdad que no? Si Dios hace eso y dice: ok, mato a este, todos adórenme, entonces todos habrían de adorar a Dios obligadamente, y eso Dios no lo quiere. Entonces, por eso, hermanos, es que es bien lindo este libro, porque nos enseña cómo al final de la historia Dios cumple su plan a la perfección. Y ya hemos visto cómo ha venido Dios derramando sus juicios en la tierra, y estamos ahorita en la introducción, como quien dice, a la última serie de juicios, que son los juicios de las copas, que son los más duros, hermano. Escuche, entonces ya miramos la señal primera, ¿verdad?, que nos dijeron los primeros versículos: el mar de vidrio mezclado con fuego, los simbolismos estos que nos dan a entender muchas cosas, ¿verdad? No nos vamos a regresar, pero hoy vamos a continuar aquí, y estamos viendo en este capítulo a un grupo de personas que han salido de la gran tribulación y que ahora se encuentran delante de Dios cantando y adorando al Señor con arpas en sus manos. Están felices y gozosos. Ahora, ellos, en ese gozo, en esa alegría, esa gente que ha alcanzado la victoria sobre el anticristo, que todo eso ya ustedes se tienen que ir recordando, ahora los vemos en una imagen victoriosa y cantan un canto
Porque alguien que está alegre, ¿qué es lo que hace por lo regular? Canta, ¿verdad que sí? Y la Biblia dice también, si alguno está alegre, cante alabanzas. Amén. Si está triste, póngase a orar. Si está afligido, pídale a Dios. Pero dice la Biblia entonces que esta gente está ahí frente a Dios, han pasado la gran tribulación y han vencido. ¿Por qué vencieron? Porque ellos decidieron no dejarse marcar por la bestia, por el falso profeta. Y ahora cantan un cántico que se llama el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y vamos a ver aquí, hermanos, que en este cántico los vencedores, esta gente que ha vencido, cantan este cántico doble. Es un cántico doble, en primer lugar, porque habla del cántico de Moisés, siervo de Jehová, y el cántico del Cordero, que es Jesucristo. Ambos son cánticos de victoria. La diferencia es que el de Moisés celebraba una victoria terrenal y temporal. Y tenemos que irnos en nuestra mente hasta Éxodo capítulo 15. ¿Se acuerdan? En Éxodo 15 está el cántico de Moisés, después de que ha sido librado él con todo Israel de las garras de Faraón, de las garras del ejército de Faraón. Y entonces cuando ya pasan el Mar Rojo y voltean a ver y ven que el mar se cierra detrás de ellos y todo el ejército de Faraón se ahoga ahí, entonces Moisés se llena de alegría porque Dios ha dado una tremenda salvación. Y eso le provoca a Moisés que cante. Y vamos a ver algunas estrofas del cántico de Moisés en un momentito más, ¿verdad? Pero esa victoria era una victoria terrenal y temporal, la que Dios le dio a Moisés y a Israel en Egipto. Amén. Porque todas las promesas de Israel son terrenales. Todas las promesas de nosotros, la iglesia, son celestiales. Gracias a eso, para que no nos confundamos, ¿verdad?, con las promesas. Todas las promesas de Israel son de aquí, de la tierra. Ok, el cántico del Cordero celebra una victoria celestial y eterna. Esa es la victoria del cántico del Cordero. La victoria que Jesús ha obtenido, hermanos, como lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 al 57. Por el tiempo, pues no me detengo a leer todas las citas, ¿verdad? Pero si usted tiene buen ojo y es rápido ahí, pues rápido busca y lee, ¿verdad? Allí se celebra la victoria final de Jesucristo sobre la muerte, sobre el pecado. Y ahí es donde Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque Cristo venció para siempre, hermano. Entonces son dos cánticos de victoria, el de Moisés y el del Cordero. Ahora, en la Biblia encontramos dos cánticos de Moisés. Escuchen, dos cánticos. En Éxodo 15, del 1 al 21, y el segundo se encuentra en Deuteronomio capítulo 32. Sin duda alguna, el cántico al que se hace referencia aquí, en este capítulo del Apocalipsis, es al primero, es decir, al que fue, de donde fue librado de las garras de Faraón. Vamos a leer así rapidito, hermano, no lo vamos a leer todo porque es largo. Éxodo 15, para que usted vea un poquito del cántico del Cordero. A su nombre, gloria. Aleluya. Estamos ahí, hermano. Mire, dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Escuche: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo.
Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como la piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. ¿Qué le parece? O sea, es un cántico alegre de victoria, y ahí es donde cantamos ahora ese corito, ¿verdad? De ahí es donde salió ese corito. ¿Quién? Como Jehová, se lo sabe, ¿verdad? Amén. Y ahí es que sale, es un cántico de victoria. Ahora, este cántico, como dijimos, es un cántico doble, volviendo al Apocalipsis, y tiene un solo propósito. ¿Cuál es el propósito del cántico este que están cantando esta gente que ha salido de la gran tribulación y hoy está delante de Dios? Amén. Glorificar a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él es. Escuchen, un cántico para glorificar a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Qué ha hecho con ellos? Les ha dado la victoria sobre el diablo, sobre la bestia, y por lo que Él es. Es decir, a Dios se le canta, se le adora por lo que Él hace y por quién Él es, hermano. Amén, gloria a Dios. Amén. Por eso cuando Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, ¿se acuerdan cómo comienza el Padre Nuestro? ¿Cómo no? Si era católico, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda? Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces, lo primero que hace esa oración es glorificar a Dios por lo que Él es. Dios es santo. Entonces, fíjese, hermano, y empieza diciendo el cántico: grandes y maravillosas son tus obras. Vamos a analizar brevemente, ¿verdad?, el cántico. En primer lugar dice Moisés, o el cántico este de Moisés y el Cordero: grandes y maravillosas son tus obras. Entonces, porque ellos, los adoradores, desean exaltar al Creador de todas las cosas, es que salen estas palabras. Ellos han podido contemplar las grandiosas obras de Dios, no solo en la naturaleza, sino, amén, también en lo que Él hará a través de ella, también obrando juicio contra la bestia. Por eso es que ellos empiezan diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. Moisés cantó. ¿Por qué cantó eso? Porque, hermano, era imposible ganarle a Faraón. Ahora, en los días de la gran tribulación va a ser imposible, humanamente hablando, ganarle al sistema del anticristo, a la marca, y escapar de todo eso. Solamente los que crean en Dios, a la predicación que habrá en aquellos días, podrán escapar de ahí. Ya lo hemos visto con detalle, hermano. Por eso, cuando ellos ven que han sido librados de las garras del anticristo, ellos dicen: Señor, grandes y maravillosas son tus obras. Amén. No están hablando solo de la creación, como dice el Salmo 9, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Perdón, Salmo 8, del 1 al 4. Señor, cuando miro los cielos, obra de tus manos. Es una manera de glorificar a Dios por sus obras. Pero también cuando Dios hace algo por uno, es una manera de decir: grande eres tú, Señor, maravillosas son tus obras. El cántico añade y dice: Señor Dios Todopoderoso. Esta frase que contiene el cántico se menciona, escuchen, un total de 6 veces en el libro. 6 veces en el Apocalipsis se dice a Dios: Señor Dios Todopoderoso. Alabado el nombre del Señor. En el capítulo 4, verso 8, en el capítulo 11, verso 17, en el capítulo 16, verso 7, que es en el que estamos, también en el capítulo 19, verso 6, y en el capítulo 21, verso 22, se habla de Dios como el Señor Todopoderoso. Ahora, ¿qué significa esta frase? ¿Cuál es la idea detrás de decirle a Dios, Señor Dios Todopoderoso? La idea es de exaltar la absoluta soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Qué significa? Usted ha escuchado esa palabra: Dios es soberano. Hay cánticos: soberano Dios, Él es soberano. Pero ¿qué significa esa palabra?
Eso significa que Dios es el que tiene todo en sus manos. ¿Se da cuenta? O sea, al decir Señor Dios Todopoderoso, lo que está diciendo el cántico es: tú eres el que tienes todo en tus manos. Todo está en tus manos. Nuestra vida está en tus manos. Y ellos pueden gritar esto porque la vida de ellos estuvo en sus manos y Dios nos libró. Amén. Entonces, si reconocen eso, sinceramente cantan este cántico. ¿Por qué? Porque reconocen que Dios nos libró, hermano. Hay tanta gente que se dan cuenta que Dios los ha librado, los ha ayudado, los ha guardado de accidentes, les ha preservado la vida, pero mucha gente no se atreve a decirle que Él es el soberano de su vida. ¿Por qué? Porque no le reconocen, hermano. No le reconocen. Pero este cántico sí está reconociendo al Dios Todopoderoso. Ahora también el cántico dice ahí donde estamos todavía, hermano, bendito el Señor, estamos en el 3 todavía, dice: justos y verdaderos son tus caminos. Escuche, cada parte de este cántico es bien interesante. Aquí en esta frase se resalta el proceder recto de Dios, en contraste con el proceder malvado y déspota y cruel del anticristo. Amén. Son caminos que hacen justicia a su pueblo. Es decir, el cántico exalta los caminos justos y verdaderos de Dios. Ellos, los que van a salir, estamos hablando así, acuérdense que esto va a pasar en el futuro. Por eso es que hablamos en tiempo futuro, ¿verdad? Va a acontecer. En ese tiempo nosotros, la iglesia, ya no estaremos aquí. Acuérdense que estamos hablando de la gente que se va a quedar en la gran tribulación y que van a salir de ahí porque habrán creído en Jesucristo. Mayormente gente que nunca estuvo en una iglesia, que nunca escuchó el evangelio aquí antes de que Cristo viniera. Esa gente es la que va a poder decir esto. ¿Y por qué van a decir eso? Porque ellos vieron el proceder de la bestia. Amén. Este personaje que llegó muy sano, muy diplomáticamente, con mucha paz, pero que al final se volvió con su rostro como realmente era, y les hizo tanto mal y tanto daño. Porque acuérdense que el Señor Jesucristo dijo que la gran tribulación es un periodo, Mateo 24:21, es un periodo que nunca jamás se ha visto. No hay otro antes de ese, ni lo habrá después. Tiempo de angustia, tribulación cual nunca la ha habido, hermano. Nunca. Entonces, qué tremendo va a ser eso. Y ahí la gente va a poder gritar que los caminos de Dios son justos. ¿Por qué? Porque hacen justicia. Mire cómo dice el Salmo 68, versículo 23 y 24. Busquémoslo ahí, hermano. Leamos, gloria al nombre del Señor. Trajeron Biblia, ¿verdad? Salmo 68, verso 23, para que veamos acerca de los caminos justos del Señor. Dice la Biblia, Salmo 68, 23 y 24: porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos. Escuche. Y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Esto parece una frase un tanto muy tenebrosa, muy abrupta, así, hermano, pero lo que está haciendo alusión el salmista es que cuando Dios haga juicio, lo va a hacer perfecto y completo. Tu pie se enrojecerá. ¿Qué es lo que vimos en el capítulo 14? Él va a pisar el lagar de la ira de Dios. Así como en la antigüedad se pisaban las uvas con los pies y se machacaban y corría el vino, así va a correr la sangre. Así va a aplastar Dios a los enemigos de su Hijo y de la iglesia. ¿Por qué? Porque sus caminos son justos. Ahora, cualquiera que, como hemos dicho siempre, escucha hablar estas cosas, los juicios de Dios, dice: bueno, Dios es malo. No, Dios no es malo, Dios es justo.
Dios no les va a dar más de lo que se merecen. Les va a dar justo lo que se merecen. Eso es justicia, hermano. Eso es justicia. Miren, hoy, me enteré de una noticia hoy, porque es noticia grande aquí en todo el mundo prácticamente. Ustedes saben de este hombre narcotraficante más famoso de México, el que agarraron hace poco acá. Bueno, allá, pero lo pasaron para acá, el mentado Chapo Guzmán. Ok, él está ahí de por vida, pero su esposa, que le ayudaba en el negocio, que participaba y que sabía y que conspiraba para pasar droga para aquí y para allá, ella automáticamente al participar tiene parte de culpa, ¿o no? Ya es culpable, aunque ella no le metió el cuchillo o balació a nadie, pero ella también estaba en el negocio ilícito. Entonces ella merecía una condena severa también. Pero ¿sabe cuántos años le dieron? 3 años. 3 años y va a salir libre la señora. Ahora, hay un montón de gente ahorita indignada por esa condena. ¿Por qué? Porque no les parece justa. Y si somos sinceros, no es justo, hermano. No es justo. Imaginen cuántos millones se envenenaron por esa droga que ellos vendían. Cuánta gente murió por esa droga, por esa metanfetamina, ese cristales, toda esa basura que vendían. ¿Ah? ¿Cuántos hijos perdieron la vida? ¿Cuántas madres llorando los hijos perdidos de la droga? Y ella 3 años y a salir libre a hacer su vida y con todo lo que ganó que tienen escondido por ella seguir viviendo. ¿Sabe? Cuando Dios haga justicia, a él no se le va a pasar nada, hermano. Él no va, hermanos, a ser engañado, ni los jueces van a defender aquí, que allá, que miren, no. Él juzga con justo juicio. Tanto alaban al Señor, hermano. Aleluya. Otra frase que dice el cántico es: Rey de los santos, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Hay otras versiones de la Biblia que traducen esta frase como Rey de las naciones. Estuve leyendo algunas otras y lo traducen de esa manera. Y bueno, tiene mucho de correcto, ¿verdad? Porque Dios no solamente es Rey de los santos, de su pueblo, de sus hijos, sino que Él es Rey de todas las naciones. El anticristo es solo un embustero que se ha apropiado de los pueblos. Sin embargo, el verdadero Rey de las naciones ha llegado. El Salmo 22, 27 y 28, solo por citar alguno, nos habla de que Jehová es el Rey de las naciones. Él es el Rey de todo. Pastor, pero no dice la Biblia que el diablo es el Dios de este siglo. Sí, ¿verdad? Es verdad. ¿A qué se refiere eso? Él es el que gobierna el sistema mundanal aquí en la tierra, hermano. Todo lo que se mueve aquí, el diablo es el príncipe de todo eso. Pero ¿quién hizo la tierra? El Salmo 24:1 lo deja claro. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo es de Dios. Y por eso es que algunas traducciones le dicen Rey de las naciones. Luego dice el cántico: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Escuchen. ¿Quién? En otras palabras, ¿quién no quedará asombrado y a la vez aterrorizado con lo que Dios hace y hará? ¿Quién? ¿Les imagina, hermanos, el simple hecho de leer aquí en la Biblia todo lo que hemos visto hasta ahorita del Apocalipsis, lo que nos falta todavía, hermano, más fuerte todavía? Pero ¿quién no se aterrorizará? ¿Quién no temerá? Amén. ¿Quién no glorificará? Dice el salmista aquí. Amén. Es decir, perdón, dicen los adoradores aquí. ¿Por qué? Porque ellos es lo que están sintiendo al ver lo que Dios está haciendo, hermano. Mire, si ahorita aquí, en esta época, cuando se nos viene una tormenta fuerte y que empezamos a ver que los vientos soplan, hermano, y los rayos caen, los truenos zumban, si uno quisiera hasta meterse debajo de la cama, hermano. Usted siente que le tiembla el cuarto y le truenan los oídos. Eso es terrible, terrible. Ahora imagínese usted, está soportando la ira
divina, el enojo de Dios, su justicia, con toda su furia, hermano. Porque eso es lo que estamos viendo. Suena algo brusco, pero eso es lo que nos enseña la gran tribulación en el Apocalipsis. Es la ira de Dios, es el furor, la ira ardiente de Dios contra el mundo pecador que nunca se quiso arrepentir. Ahora, ¿Dios tiene razón de hacer eso? Sí, porque Él ya dio muchísimas oportunidades, muchas oportunidades. Entonces va a llegar el momento en el que Dios va a tener que proceder, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Escuche, ahora, fíjese que esto es interesante cuando hablamos, por ejemplo, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Porque el temor a Dios es lo único que puede hacer a los hombres glorificar a Dios y abandonar el pecado. Escuchen, el temor a Dios es lo único que puede hacer a los hombres glorificar a Dios y abandonar el pecado. Por eso usted va a encontrar innumerables de veces en la Biblia exhortaciones de Dios al pueblo para que le teman. Por ejemplo, un texto que me viene a la mente rápido, 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. ¿Se acuerdan qué dice la Biblia ahí? Dice que nosotros, hermano, nos santifiquemos. Tenemos promesas de Dios, hermano, y que debemos perfeccionar la santidad. O sea, está hablando de la iglesia, perfeccionando la santidad. ¿En dónde? En el temor de Dios. O sea, la santidad en el temor. ¿Por qué la iglesia que quiere agradar a Dios, por qué es que se guarda para Dios, por ejemplo? ¿Por qué es que los cristianos ya no, por ejemplo, bailamos, no nos vamos a las discos, ya abandonamos la fornicación, el adulterio, abandonamos toda clase de mal? ¿Por qué? Porque el temor de Dios entró en nuestros corazones. Entró. Y cuando el temor entró a nuestros corazones, entonces vino el deseo de glorificar a Dios. Y cuando glorificamos a Dios, entonces nos apartamos del pecado también, hermano. Porque mire cómo dice la Biblia en Proverbios 16:6. A su nombre, gloria, aleluya. Este es un estudio, pero puede soltarse un aleluya de repente, hermano. No vaya a dormir ahí, hermano. Tengo buena puntería con este micrófono, yo no. Mira lo que dice Proverbios 16:6. ¿Estamos ahí? Con misericordia y verdad, escuche, se corrige el pecado. Y añade más, y con el temor de Jehová, los hombres, ¿qué hacen? Se apartan del mal. Sin misericordia y verdad, así se corrige el pecado. Una vez que el pecado se corrige, estamos hablando, por ejemplo, en la predicación, ¿verdad? Una persona, un predicador, predica, ¿cómo predica? Debe predicar con misericordia, pero también con verdad. Si un predicador solo predica con misericordia, pero no aplica la verdad, entonces el mensaje no es completo. Y por eso es que tenemos, hermano, iglesias que están viviendo una vida a medias. O usted a veces no se da cuenta si son iglesias de Dios o qué es, si entró a un templo o entró a una discoteca, porque usted no sabe, porque no ve diferencia. Ahora, ¿por qué? Porque el mensaje muchas veces solo se está predicando misericordia, amor, Cristo te ama, Dios te bendiga, mi chulo, mi príncipe, mi princesa, ¿verdad? Y todo es pura miel, hermano, pura miel. Eso es misericordia, ¿verdad? Y es bueno, pero le falta el ingrediente de la verdad. Es decir, ¿qué es la verdad? Enseñarle a la gente la palabra, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le agrada. Así es que cuando nosotros escuchamos el mensaje, entonces viene
el temor de Dios a nuestra vida. Cuando escuchamos la misericordia y la verdad de Dios, entonces venimos, hermano, y nos apartamos, porque el temor llega a nuestros corazones. Entonces, miren qué importante es eso, hermano. Por eso es que dicen: ¿quién no te temerá, oh Señor? Ellos le han temido, ellos se han apartado. Acuérdense que uno de los pecados más fuertes que va a haber en la gran tribulación es la inmoralidad sexual. Va a ser terrible, pero ellos habrán vencido eso. Todas las tentaciones. ¿Por qué? Porque ellos temieron a Dios, hermano. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermanos, que cuando se pierde el temor de Dios, se perdió todo. Se perdió todo. Por eso nosotros como cristianos siempre debemos procurar buscar el temor del Señor, hermano, en la comunión con Dios. Otra cosa que dice el cántico es: solo tú eres santo. Escuche, todos los juicios que serán derramados en la gran tribulación tienen su procedencia de este atributo de Dios, su santidad. ¿Verdad que a veces no nos detenemos a meditar esto, hermano? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la santidad de Dios, estamos hablando de cosas muy profundas, muy profundas. Como yo siempre lo repito cuando hablo de esta palabra, hay gentes que piensan que la santidad simplemente es como uno se viste. No, la santidad va mucho más allá de eso, hermano. Es verdad que la santidad le hace que uno se vista correctamente, sin andar enseñando las carnes ni nada de eso, ¿verdad? Decentemente, con pudor y modestia. Pero de ese atributo de Dios, la santidad, sale su justicia. Es decir, Dios es tan santo que no tolera el pecado. No lo tolera. Por eso es que inmediatamente que un hijo suyo, un cristiano, peca, Dios se aparta. Isaías 59:1: he aquí que el brazo de Jehová no se ha cortado para bendecir, ni su brazo tampoco, ni su oído para oír. Pero son vuestros pecados, dice el profeta, los que han hecho separación entre ustedes y yo. Yo sigo igual, yo sigo bendiciendo, pero tus pecados te han separado de mí. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué Jesús en la cruz dijo: Elí, Elí, lama sabactani? ¿Por qué dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué dijo eso? Porque en ese momento, cuando Él está pendiente de la cruz, ahí, hermanos, todos los pecados de la humanidad, suyos, míos, de todo el mundo, estaban ahí, encargados en el madero, en Cristo Jesús. Ahí fue donde el Padre, hermano, le dejó, y Él sintió eso fue lo más duro que el Señor sintió, hermano. Amén. El no tener la presencia de su Padre como siempre hay. Entonces, ¿por qué decimos esto, hermano? Todo lo que estamos viendo de los juicios de la gran tribulación es porque solo tú, dice, eres santo. Tú no puedes ver, amén, la iniquidad, el pecado. Y lo comprobamos en Amós 4:2. Vamos a pedirle a algún hermano que nos lea Amós 4. Hermano Miguel, si nos lee, por favor, Amós 4:2. Para que veamos cómo, hermano, por la santidad de Dios es que Dios envía juicio también. A su nombre sea la gloria, aleluya. Amós 4:2. Sí, 4:12. 2. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Ahí está. Solo es un versículo que quise leer ahí. Pero si usted lee todo el capítulo, ahí está hablando de un juicio terrible contra las mujeres de los líderes de Israel, porque ellas provocaban el pecado. Pero note que dice: Jehová juró. ¿Por qué juró Dios? Por su santidad. Es decir, yo soy santo, dijo Dios, y te prometo que te voy a dar tu merecido. En otras palabras, yo no tolero la maldad ni el pecado. Y por eso es que de la santidad, cuando el salmo dice, cuando el cántico dice: solo tú eres santo, está haciendo referencia a eso. Es decir, Él envía su juicio precisamente por eso, hermano.
por eso, porque Él es justo, puro, santo. Y alguien que es así, hermano, no va a tolerar el pecado. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos más y más y más a Dios, más y más y más nos vamos alejando de las prácticas pecaminosas. Mientras más vayamos acercándonos a Dios, más nos vamos dando cuenta de las cosas que no le agradan a Dios. ¿Están ahí? Que no hubiera cristianos como hay hoy, tanto, hermano. Bueno, la otra vez que vimos, ese que ya le conté que venimos del culto, por allá, y mi esposa me dice, mira, y ese un hermano, hay una iglesia por ahí, americana, que está viniendo para acá. Ahí estaba un morenito, hermano, afuera del templo, ya, para entrarse al servicio, y estaba, pero duro, dándole duro al cigarrillo. Acabárselo, me imagino que a tiempo para entrar al culto. Y así tenemos muchos cristianos, hermano. Gente que está en la iglesia, pero que se sale a pecar. Después del culto de la escuela dominical, se van, hermano, por allá el domingo en la escuela, andan con la novia y con el novio, ahí abrazándose y besuqueándose y haciendo cuantas cosas, y el domingo vienen aquí a levantar las manos. Yo no digo aquí, ¿verdad? En otro lugar. No, conmigo, ¿no? Entonces, ¿se da cuenta? Ahora, ¿qué es esto? Quiere decir, hermano, que la gente no está cerca de Dios. Mientras más cerca estemos de Dios, más alejados vamos a estar del mal. ¿Están ahí, hermano? Y esto es la santidad de Dios. Ahora, por eso el cántico de Moisés en Éxodo 15:11 también dice así. Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Miren, magnífico, o sea que lo están elevando hasta lo último, en santidad, dice el cántico de Moisés. Y los mártires que estamos leyendo aquí en Apocalipsis, que están sobre el mar de vidrio mezclado con fuego, ellos saben que solo Dios es Dios verdadero, apartado de todos los demás dioses. Porque en el mundo hay muchos dioses y muchos señores, pero solo Él es Dios. El Salmo 96:4, ¿verdad?, habla de eso. Él está en medio, Él es el que está apartado de todo eso, hermano, de los dioses, de todos los dioses. Solo Jehová reina, a su nombre sea la gloria. Seguimos, hermano, para terminar, no quedarnos a media, vamos a tratar de terminar hoy. Todas las naciones vendrán y te adorarán. O sea que en el cántico que estamos estudiando, también expresa el regocijo anticipado por el establecimiento del reino milenial de Cristo. Es aquí, en el reino de Cristo, donde se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento que hablan sobre el sometimiento del mundo entero a Dios. Apunté muchos textos aquí, pero solo vamos a leer Isaías 2, capítulo 2 al 4, para que veamos, hermano, cómo el cántico está hablando de cuando todas las naciones vendrán y se sujetarán a Dios. ¿Estamos por ahí? Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4. Dice así: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Amén. Ahí está. Todas las naciones vendrán. O sea que está el cántico anunciando el futuro, cuando venga el reino
de los 1000 años de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y también, hermano, el Salmo 86, versículo 8 al 10, se lo leo, dice respecto a esto, Salmo 86, 8 al 10: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni las obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Y dice, solo tú eres Dios. Qué tremendo está eso, hermano. Fíjese, hoy día la mayoría, hermano, de las naciones del mundo aborrecen a Dios. Aborrecen a Dios. Yo creo que hoy no hay ninguna nación que se llame cristiana, excepto los Estados Unidos, pero solo de lengua, hermano. Este país es el único país que se fundó en las bases de la Biblia. No hay otro, el único, en las bases de la Biblia. O sea, estamos hablando de la Biblia de Israel, en el Antiguo Testamento, pero en la Biblia completa fue los Estados Unidos de América. Ellos, amén, así comenzó este país. Dios nos prosperó. Por eso es que en poquito más de 200 años Dios los tiene hasta donde los tiene. La potencia más grande. En poquito más de 200 años. España, todas esas naciones tienen ya más de 1000 años, hermano. Miles de años. Entonces, ¿pero por qué? Porque aceptaron a Dios. Los principios bíblicos, los padres de esta nación se sentaron en la Biblia. Pero hoy día solamente quedan las palabras, porque de aquí de los Estados Unidos, hermano, está saliendo una perversión terrible y ya ha salido para toda la tierra, para toda la tierra. Por eso es que ya los musulmanes y los del Medio Oriente y todos, ¿saben cómo le dicen aquí? En Estados Unidos le dicen el gran Satán. Porque imagínense, solamente con mencionar en Hollywood, California, de ahí para todo el mundo ha salido corrupción, como usted no tiene idea, basura, de inmoralidad, de todo eso, hermano. Entonces, pero un día todas las naciones vendrán y adorarán al único Dios. El único Dios. Eso va a ser ¿cuándo? En el milenio, en los 1000 años de Cristo. Termina este cántico diciendo, porque tus juicios se han manifestado. Otra de las razones que motiva el cántico de los que alzarán la victoria sobre la bestia y su marca, será que Dios ha cumplido lo que ha prometido. Él dijo, ¿se acuerdan? En Apocalipsis 6:10, a los que habían asesinado la bestia y los moradores de la tierra, esos que habían asesinado, sus almas están en el templo de Dios en el cielo y están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre de aquella gente que mora en la tierra? Y les dijo Dios en Apocalipsis 6:10, espérense un poquito hasta que se complete el número de los que han de ser muertos también como ustedes. Dios les prometió que iba a hacer justicia, ¿verdad? Bueno, aquí ya la hizo la justicia, porque estamos hablando de algo anticipado. Ya lo ha hecho. Los juicios del Señor, por eso dice el cántico, son verdaderos y justos. Porque si Dios promete que va a librar a los santos, Él lo hace. Por eso es que nosotros hoy aquí estamos en este estudio bíblico. Pudiéramos estar en la casa, pudiéramos estar haciendo dinero en otro trabajo, pudiéramos estar haciendo cualquier otra cosa, hermano, para la vida aquí en la tierra, pero nosotros creemos que Dios dijo que viene con nosotros y Él lo va a cumplir. Y como nosotros sabemos que Él es verdadero, Él lo va a hacer. Y por eso confiamos. ¿Por qué sabemos eso? ¿Y por qué tenemos garantía? Porque lo que Él ha dicho que hará en el pasado lo hizo. Lo hizo. Él dijo que traería la vida a Israel nuevamente. Ahí está el pueblo. Ahí están. O sea, las profecías cumplidas delante de nuestros ojos. Solo que la gente no quiere creer eso. Pero los que tenemos esa confianza en el Señor, lo esperamos. ¿Cuánto lo esperan, hermano?
Vamos a avanzar, hermano, para ya ir cerrando esto, gloria al nombre del Señor. En el versículo 5, después se nos dice algo más. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, ya que nos está hablando de ese templo que ya hemos visto en pasajes anteriores. Y hermano, hay por lo menos 15 referencias al templo en el libro, 15. Pero solo aquí en el Apocalipsis se le asocia con el tabernáculo del testimonio. Ya a esta altura nosotros hemos visto que cuando se habla del templo, del tabernáculo, se trata de un templo celestial. De alguna manera en el cielo hay un templo, un tabernáculo, y de ese tabernáculo del cielo fue el que se hizo de aquí de la tierra. Es decir, Dios le dio medidas, acuérdense, Hebreos capítulo 8, versículo 5. Dios le dijo a Moisés: lo vas a hacer así, lo vas a hacer asá, 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 como se te mostró el modelo en el monte. O sea, Dios le dio una visión de cómo era el tabernáculo allá y lo hizo aquí en la tierra. Entonces es interesante que Juan aquí observe la visión que de este lugar del templo salieron, dice el texto, ¿cómo dice, hermano? Salieron 7 ángeles, dice el verso 6. Del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Amén. Estos ángeles estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces, en el antiguo tabernáculo, por ejemplo, era, si ustedes se acuerdan cuando estudiamos el Éxodo, hablar del templo, del tabernáculo, es hablar de la presencia de Dios. Y si nos centramos en lo principal del tabernáculo, allí se encontraba la esencia de la ley de Dios. ¿Se acuerdan que el tabernáculo tenía un lugar que se llamaba el lugar santísimo? ¿Quién se acuerda que había dentro del lugar santísimo? El arca. ¿Quién se acuerda que había dentro del arca? El maná, la vara de Aarón que reverdeció, los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Ahí estaba eso. Ahora, allí, eso era la esencia de la ley de Dios. Es interesante que nos diga que de ahí del templo es donde salen los 7 ángeles que vamos a estudiar en este encuentro. Es decir, los juicios finales. De tal manera, hermano, que al salir de ese lugar, los ángeles con las plagas finales, se nos presenta un cuadro muy importante. Todos los juicios de Dios descansan en su ley. Ahí. ¿Cómo va a ser juzgada la gente? Hermanos, esta palabra que estamos predicando la iglesia del día de hoy será la que juzgará a la gente en aquel día. En la palabra de Dios descansan sus juicios, hermanos. Es la palabra, es la ley de Dios, y de ahí sale la última plaga, hermano, para destruir a los moradores de la tierra. Bendito el nombre del Señor. Aparte, los ángeles van vestidos de esa vestidura que habla, hermano, digamos de una vestimenta de juez, un símbolo de pureza, de santidad, y de ahí proceden juicios, como ya lo hemos venido mirando. El Salmo 89:14 dice que justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Mire lo que dice la Biblia del trono de Dios. ¿Dónde está sentado Dios? En justicia y en juicio. Eso es el cimiento del trono de Dios. ¿Quieren justicia? Busquen a Dios. Amén. ¿Quieren juicio justo y recto? Busquen a Dios. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces, hermano, por último, el verso 7 y 8, uno de los 4 seres vivientes les dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Terminan
diciendo estos versículos, lo cual, hermano, aquí el apóstol Juan observa y nos vuelve a traer a la memoria a uno de estos seres vivientes que vimos en el capítulo 4, ¿se acuerdan? De estos que tienen, uno tiene cara de león, uno tiene cara de águila, otro tiene cara de hombre, amén, y el otro, ¿cuál es el otro? De buey, ¿verdad? Cara de buey, sí, o sea, de becerro. Y hermano, estos seres vivientes tienen cierta tarea especial en la ejecución de los juicios, porque nosotros vemos aquí que en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 8, los seres vivientes tienen copas de oro con las oraciones de los santos, lo cual relaciona estos últimos juicios, como todos los anteriores, a la respuesta que Dios le dará a los santos que claman por justicia. ¿No? Entonces, ¿quiénes son los que le entregan la copa a los ángeles que las van a derramar? Un ser viviente. Entonces, Él entrega estos seres vivientes. En Apocalipsis 5:8 tienen en sus manos también las copas, amén, que son la representación de los que están pidiendo justicia. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermano, es que esto sea, hermano, el que va a suceder, ¿verdad? De ahí es una respuesta al clamor por la justicia de Dios. Las 7 copas de oro mencionadas aquí son en realidad, la palabra que se usa es tazones. Por eso hay otras versiones que no dicen copas, sino dicen tazones. Y es, hermano, una taza ancha de poca profundidad. O sea, cuando usted piensa en las copas de la ira, no piense en una copa como esas que ve ahí donde sirven vino y así largas y profundas, sino es como un tazón. La imagen es como un tazón poco profundo y algo ancho. Esto, hermano, da la idea de que puede indicar la rapidez con que van a hacer estos juicios. O sea, eso se va a derramar rápido. Por eso es que vamos nosotros a ver que en los otros juicios anteriores fue lento, poco a poco, pero esto van a soltarlos todos de una vez, porque es la plaga final. Entonces, una vez que los 7 ángeles reciben cada uno una copa de oro, se menciona que el templo se llena de humo, y este humo es una clara representación de la presencia de Dios en medio de su santuario. Hay muchos pasajes, yo anoté 2, Éxodo 19:18, Isaías 6:4. Ahí usted va a ver que cuando Dios se hace presente, la casa se llena de humo. O sea, se puede ver un humo dentro del templo, lo cual habla, hermano, de la presencia de Dios. Amén. Es un humo que procedía de la gloria de Dios. Amén. Entonces, el hecho de que nadie pueda entrar, porque dice Juan, que está mirando la visión, cuando el templo allá en el cielo se llenó de humo, nadie podía entrar. ¿Hasta cuándo iban a poder entrar? Hasta que se completaran las plagas, se derramaran. ¿Qué significa esto, hermano? Esto parece ser que una vez que el plan de Dios se puso en marcha, no se puede echar para atrás. Es decir, Dios comenzó a hacer juicio. Cuando comience Dios a hacer juicio, no se va a echar para atrás. ¿Están ahí? Dios no es como uno de papá, hermano, realmente hablando, que a veces está tan enojado con su hijo por algo que ha hecho y dice que lo va a castigar, y al final le pela los dientitos y ya se controla. Ay, mi niño. Y como que uno dice, no le doy, no, Dios no. Dios, cuando dice que va a aplicar el castigo, no hay quien lo haga volver atrás, hermano. Mire, hoy día, cuando Dios se dispone a actuar, todo mundo se detiene. Lo mismo pasaba con Moisés y los ministros del santuario en el Antiguo Testamento. Éxodo 40, 34 y 35, Primero de Reyes 8, 10 y 11, va a ver usted exactamente lo mismo. Cuando la gloria de Dios llenaba el templo, nadie podía entrar a ministrar. Los sacerdotes no podían meterse por la nube de gloria que había ahí. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios tomaba el control. Eso es así. Hoy día la gente se asusta
Cuando ven que pasan ciertas cosas, hermano, y dice, ay Dios, esto, y que mira, y que ya pasó esto, y que ya sucedió aquello. No, todavía no es el fin, hermano, todavía no es el fin. Pero la gente se espanta y dice, no, cuando Dios empiece, no habrá nadie que lo detenga. Amén. Hace poquito que Israel se levantó a pelear contra Hamas, allá, ¿se acuerdan? Todo el mundo espantado, y ahora sí llegó el fin, hoy sí se acabó, aquí y allá. Pero los que estamos bien centrados en la Biblia sabemos, hermano, que cuando empiece el juicio no habrá nadie que lo detenga. Entonces estas son cositas que nos están avisando que ya se despierte, hombre. Son cositas que nos están avisando que ya dejemos de andar jugando, hermano, que ya dejemos de andar pensando que esto es cualquier cosa. Son señales de que Cristo viene ya. Todas las guerras, estas cosas que pasan, pero todavía no es el fin. Amén. Así que, hermano, este capítulo 15 sería como una introducción. Ya el martes siguiente, si Dios permite, vamos a estar entrando de lleno a los juicios, a estudiar las copas de la ira de Dios, y va a ser algo rápido, ¿verdad? Porque son cortas, pero vamos a ir avanzando, hermano, porque el fin se está acercando ahí. Bendito el nombre del Señor. Vamos a, entonces, si no hay alguna pregunta, algún comentario, vamos a estar poniéndonos sobre nuestros pies, gloria al nombre del Señor, y vamos a darle gracias a Dios esta noche, y oramos también por la ofrenda. Gloria a Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa noche, Señor, por tu misericordia.